Contaste una anécdota que no sé si la recuerdas, güey, que tenía que ver con una salsa de soya, güey, que no mames, güey. Esto es de lo más ilustrativo que he escuchado de Data Science en mi vida, güey. No sé si la puedes contar, güey. Sí. O sea, se cuenta que... Es que si Data Science se convirtió en una palabra muy... Es que no significa nada. O sea, mucha gente te dice, trabajo en Data Science. Y es de que, bueno, ¿y qué haces? Sí. Y entonces embarca un rubro muy grande, ¿no? Porque es desde... O sea, si tú construyes tableros, visualizar información, puedes decir que estás en Data Science. Uh-huh. Ahora, dentro de los que hacen Data Science es como que, ay, güey, pero haces tableros. Pero tiene su ciencia. O sea, cómo visualizas toda la información tan grande. Y luego hay una parte de cómo creo base de datos, cómo... Y realmente donde la parte más difícil de Data Science es... cómo toda la información que tengo, cómo la transformo en algo que a mí... O sea... Y es algo que es con las empresas. O sea, por ejemplo, hay empresas muy viejas que tienen chingos de información, pero no tienen los sistemas para analizarla. O sea, están guardados en diferentes lados, está bien cabrón juntarlas. Y luego tienes empresas nuevas que tienen lo mejor. O sea, el Ferrari de transformación de datos, pero no tienen datos. No tienen datos, sí. Entonces, a veces tienes ese. Y tienes gente que se va de empresas bien grandes a nuevas y dice que, wow, tengo todo, pero no tengo datos. Y luego al revés, ¿no? Entonces, Data Science tiene mucho que ver. Si lo divides en tres partes es cómo capturo la data, dónde la guardo, y luego cómo la modifico o para cómo sacarle los insights o lo de adentro. Y luego cómo lo visualizo. O sea, cómo veo la data y digo, ok, tomo decisiones, ¿no? Entonces, uno de los proyectos que a mí me toca trabajar es un supermercado en Australia. Empieza a vender seguros de autos, ¿no? Entonces, la apuesta de ellos es... O sea, de los seguros de autos es que tengan mucha gente que esté pagando y la idea es que nadie choque, ¿no? Claro. Ese es el modelo de negocio como en su mejor versión, sí, ¿no? En su mejor versión. Sí, como que lo más así... Yo creo que desde los seguros médicos hasta los seguros de la impresora, ¿no? O sea... Por eso te hacen una evaluación y te ponen el deducible muy alto si estás como con una enfermedad o si te gusta ir a esquiar a las montañas, a las pinches banderas verdes o algo así, ¿no? Ajá, exacto. Te incrementa la prima. Sí, porque entonces empiezan a ver tu perfil. Obviamente todos sabemos que conforme más edad tienes, o sea, tu prima es obviamente más alta porque bla, ¿no? Y entonces esta compañía empieza a vender seguros de autos, de carros, y empieza a detectar que está teniendo muchos choques en un segmento de la población. Y choques muy drásticos, o sea, pérdidas totales y cuando veías la lista de los nombres, todos eran nombres chinos. No, o sea, literal leías los nombres y todos eran chinos. Y entonces ellos empiezan a decir... Y bueno, la demográfica de Australia en los últimos años, o sea, de 6 años para acá, ha sido que llegan más de 150,000 chinos cada año, por ejemplo, al estado de Victoria y de New South Wales. O sea, una migración muy cabrona de chinos. Sí, gigante, pero imagínate, ¿no? Ni modo de decir, güey, eres chino, te cuesta más el seguro. Bueno, entonces ellos... Eso sería algo medio... No, o sea, yo creo que... Literal. Sí. Huele menos, mal, menos se ve en Australia. Mal. Es que esa es la cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, racismo obviamente está mal. Pero sí... Ok, racismo está mal, sí. Ya, regresemos. Ten cuidado, amigo. Pero, por ejemplo, la palabra discriminación... decimos que es una mala palabra, ¿no? Y no es mala palabra. Pero no, realmente, o sea, el latín es discriminare, que es diferenciar, ¿no? Entonces yo siempre digo que es como discriminación de datos. Como si tú vas a hacer un guacamole hoy en la tarde y tú vas al supermercado, vas a discriminar los aguacates y vas a querer uno que esté más negro, que esté más suave, lo que sea, ¿no? Si está muy verde, pues no, discriminas ese porque hay ciertas cosas que no tiene. O sea, esa es la discriminación, ¿no? Que lo usas todos los días para tomar decisiones y saber que sí y que no. Entonces, el racismo es una discriminación que está equivocada estadísticamente. O sea, está mal no solamente desde el punto de vista ético, moral, sino está mal desde el punto de vista como estadístico, porque tú estás agarrando un atributo que no es el factor más importante para predecir el resultado, ¿me entiendes? O sea, no importa si nacieron en el territorio chino o tienen nacionalidad para saber si vas a chocar o no. Eso es lo que vas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué en la data estábamos viendo que los chinos chocaban más que, por ejemplo, la gente blanca o australiana típica o incluso japoneses o gente que venía de Asia, pero de otros países o Londres o Alemania o lo que sea? ¿Por qué estos nombres están así? Ahora, lo que no puedes hacer es decir, porque yo podría hacer un programa que buscara una base de datos, todos los nombres chinos y si se inscribe uno, pues lo rechazas. Pero ahí cometerías 2 errores. Uno, pues estás haciendo racismo, ¿no? Pero el otro error que harías es que hay muchos chinos que no chocan. Hay muchos chinos que son de segunda, tercera generación que crecen con las leyes de
conducir de Australia. Entonces, ellos manejan como, o sea... Que a fin de cuentas esa era la razón que estaba arrojando que chocaban, que no se adaptaban al... Es que lo que pasaba es que desde hace unos años permitieron que cuando tú sacas tu permiso de conducir pudieras tener un traductor. O sea, por ejemplo, yo soy chino, voy a Australia a sacar mi licencia. El gobierno permite que haya un traducor en el asiento de atrás. Entonces, porque antes lo que pasaba es que el que te hacía la prueba para sacar la licencia te decía en inglés. Entonces, si el chino no hablaba inglés, no podía sacar su licencia porque no podía seguir las instrucciones. Y tampoco podía leer cuál era la salida. Entonces, tú vas en el freeway, la carretera, y te dice, salte en la salida que diga no sé qué. Pero como no pueden leer... Sí, entonces, pero pues no mames, no manejes. Entonces, sí, digamos que es algo que también es un riesgo. Pues... ¿Te ponen un traductor o eso es nada más en el momento en el que sacas la licencia? Cuando sacas la licencia. O sea, para sacarla... Es que la licencia solo para la prueba. China no te la valen en Australia. Ok. O sea, tienes que sacar... la misma con la mexicana. O sea, bueno... ¿No vale tampoco en Australia? Si vas de turista, sí. Pero ya que si sacas tu residencia... O sea, por ejemplo, si yo me fui a vivir a Australia, si yo voy a manejar un fin de semana como turista... si tú te vas de turista, no vas a sacar un seguro de auto de un supermercado. Vas a ir a Hertz o a donde sea y vas a pagar el seguro. Este seguro de supermercado es para gente que vive ahí y tiene un carro. Entonces son residentes. Entonces gente que tiene que hacer la prueba de manejo. Pero en la prueba de manejo... empezaron a dejar que hubiera traductores en el asiento de atrás. Entonces el traductor le decía, oye, te dice que te salgas en la próxima salida que va a ocurrir en 2. Entonces te traduce tanto las instrucciones como lo que está sucediendo en el campo visual. Pero en la vida real, lo que tiende a pasar es que ellos están en una carretera, un freeway de 4 o 5 carriles y... si no me salgo en esta salida, me tengo que esperar otros 15, 20 minutos. Pues ahí les voy, ¿no? Entonces, 4 o 3 carriles se lanzan y son choques bien fuertes y pérdidas totales. Entonces, haz de cuenta que lo que yo empecé a ver es muchos de los chinos de segunda generación o tercera generación, pues ellos crecen viendo, o sea, sabiendo leer, obviamente, y manejan muy bien. Y ahora también hay chinos que vienen de allá que también saben manejar, pero pasan mucho que por la lectura pues no saben. Es una barrera muy cabrona. Estadísticamente hay una desviación ahí. Y entonces también que muchos de los que se vienen ya son más grandes y es bien difícil perder ciertos hábitos de manejar. Vas a Ciudad de México y la gente maneja muy pegada, ¿no? O sea, y es muy... o vas aquí... Monterrey muy agresivo. Ahorita estoy viendo el Australian Open y lo tengo viendo años. Entonces, más o menos... creo conocer un poquito la idiosincrasia del australiano y es un loco. Es alguien muy como exalta. Así son en el tráfico, güey. O sea, sí te puede ir pitando un vato si vas por el carril de alta velocidad y no vas a la velocidad correcta. No, bueno, en el tráfico han hecho mucho para reducir, porque antes chocaban y se morían de que mucha gente, porque es que es una cultura de mucho alcohol. Es cierto. Entonces, por eso la respuesta del gobierno es, o sea, si tú manejas 2 kilómetros o 1 kilómetro arriba del límite, es multa. O sea, y si manejas 10, 15 kilómetros más arriba de lo que permite, te quitan el carro y pierdes la licencia por 2 años. Entonces, realmente en la carretera nadie va a 180, o sea, 110 y así te la llevas toda. Y así van todos. Es bien raro ver a alguien que maneje más. Entonces, la verdad, manejan muy bien. O sea, no... Excepto un segmento de la población que identificaron. Entonces, ellos llegan conmigo y me dicen, oye, estamos teniendo este problema. Y el problema es que si la tendencia de migración sigue como está y nosotros seguimos teniendo esos accidentes, ya no es tanto negocio para nosotros seguir ofreciendo este servicio. O tenemos que subirle la prima a todos y ya no vamos a competir también con lo que está en el mercado. Entonces, ellos me dicen, haz de cuenta, ¿cómo tú me puedes ayudar a encontrar a estas personas sin que me digas es chino? Porque eso es, o sea, es ilegal. No, o sea, es ilegal. Entonces, y entonces, como son un supermercado, yo tenía acceso a la información. Entonces, por ejemplo, tú vas a Soriana y si tienes la tarjeta de puntos de Soriana, cada vez que tú compras, todas tus compras quedan registradas ahí. Así es. Sí. Entonces, yo lo que hice por un mes y medio es que iba con un chinillo, bueno, un chino, con todo respeto, pero era un chino, era un chaparrillo así. Sí, pues todos los son. Dijo, no empecé. Tranquilo. Sí, Yao Ming era una mamá, una fuerza. Entonces, era un chino chaparrillo. Y yo iba caminando con él y él me decía, esa familia es china.
porque yo no sabía identificar... Exacto, si eran de Vietnam o japoneses. O sea, ya después de tanto tiempo vivir allá, sí, empiezas acá, coreano, Japón, así. Pero me decía, ellos son chinos. Y escuchando el diálogo, él me decía... Ellos le dicen... Tiene un término medio racista que es FOB. Fresh off the boat. Recién bajados del barco. Uy, güey. Pero sí. Pues sí, como wetback. Ajá. Sí. O como el mexicano... Bueno, el español que llegaba y que era criollo y luego... O sea, que hasta cambiaba cuando era segunda generación o tercera. Pero eso, mulato yo nunca escuché un blanco decirlo, pero era un término que ellos usaban entre ellos. O sea, estabas en un antro con tus amigos chinos y ellos te decían de que ellos son FOB. O sea, son de que acaban de llegar. Como si los mexicanos en Estados Unidos de que esta raza es mojada, no sé. Sí. ¿No? Entonces, yo me iba caminando con él y él me decía, ellos son chinos de primera generación que acaban de llegar. Entonces nosotros medio los seguíamos y anotábamos las cosas que ellas compraban. Y luego... Ya pedías esa tarjeta de datos. Sí, entonces yo lo notaba. Y entonces empecé a ver todas las compras de ellos. Y luego al mismo tiempo hacía compras. Veía lo que otra gente compraba. Entonces la idea es que... A ver si hay algo que ellos compran que sea único de ellos. Que otras personas no compran. Y entonces... Después de un mes de juntar todos los datos... Lo que la empresa te hace es te hace una prueba. O sea, pone en prueba tu modelo, ¿no? Yo traté de conseguir un modelo. Y te enseña... ellos ya saben quién es y quién no es. Y te dice, ok, te voy a dar estos 200. Quiero que tu programa me diga... quién es para probarlo y ahora sí para ver si funciona. Y ellos ya tienen la respuesta y te lo checan, ¿no? Y yo lo que descubrí es que de los de primera generación, ellos les gusta mucho comprar todos sus productos en mercados chinos. Sí. O sea, en barrios chinos. Donde nadie habla inglés. Tú entras y es de que necesitas... Y entonces ahí vas, ¿no? Pero había una salsa que ellos compraban. Una salsa que usan para preparar pato. Que el supermercado lo importaba de China. Pero nadie más lo tenía, no sé por qué. Y solo... O la tendencia de que lo compraran gente de primera generación era altísima. Es lo que más extraña, ¿no? Sí. Digamos, como que de rebote así. Tajín, güey, exacto. Entonces... salsa, ¿no? Ahí siempre tienen la sección que es como... Por ejemplo, la mexicana están los tacos duros del Paso. O sea, el Paso tacos y está como el taco Shell o la esta y productos mexicanos. Y había una de cosas chinas. Y entonces... Pero... Yo puedo comprar cosas chinas. O sea, si yo digo, todos los que son esos son chinos. Pues no, porque hay australianos que preparan recetas. Sí. Pero esta receta como que no era un producto que en las recetas de internet... Porque bueno, otra cosa que hice fue que bajé las recetas más populares que hay en internet. O sea, haces un web scraping, sacas esas recetas. Y ese producto no estaba tan promocionado en las recetas. O sea, es decir, no es probable que un colombiano en Australia agarrara esa salsita y se preparara algo porque no estaba. Entonces, cuando me hacen la prueba, tiene como 93 o 94% de atinarle a que son de primera generación. Entonces, ya no estoy diciendo estoy discriminando si eres chino, sino estoy discriminando que la gente que compra esta salsa es más probable a que choque. Hay una correlación entre esa salsa y el choque. Sí. Pero pregunta... En la línea de lo... ¿Eso es también para que los dueños del supermercado puedan presentar... o es como más... es de forma interna, ¿no? O es como que para puertas para afuera no se enteren que hay una tendencia de negarle seguros a chinos. No, entonces lo que sucede es que... tú cuando vas al supermercado... te dan el recibo ese, por ejemplo, y atrás viene toda la publicidad, ¿no? O te llega tu correo publicidad de la semana. Entonces, a esas personas que identificamos, no les enseñamos publicidad de seguros de carro. Entonces, reduces mucho. Uno, reduces tu gasto. Pero lo que termina pasando es que todos tienen que tener seguro de automóvil, por ley, ¿no? Entonces, no solamente dejo de tener clientes malos, sino que mi competencia los agarra. Entonces, lo que estoy haciendo es que ahora... eso es o sea, doblemente competitivo. Eso estuvo filoso. ¿No? Sí, o sea, porque entonces... Como cuando en fútbol le quitas un delantero a tu equipo competidor directo, ¿no? Como Nico Ibáñez, ahora que Tigres se lo quitó a Pachuca. Pues, o sea, te haces de un atacante y aparte debilitas a tu... Sí. Digo, acá sería la inversa, pero algo así, ¿no? Sí, o sea... Ese principio. Como en juego de guerra, no solamente tengo +1, sino tú tienes -1. Entonces, son las diferencias de 2, ¿no? Entonces, va a llegar un punto donde, como todos lo estamos mandando para allá o para la otra competencia... Porque, por ejemplo, generalmente la gente de más dinero compra no compra el seguro de autos del supermercado, ¿no? Compra como que otro que tenga más premio o lo que sea.
Pero ese mercado realmente nomás está competido entre supermercados y otros chafillos. Pero entonces, en tu segmento, claro. Tu segmento está súper bien protegido. Sí, güey. Incluso, bueno, este fue... Digo, nada más para terminar, pero hice otro con una aseguradora en una... Ellos hicieron una inversión muy grande en un supermercado en un país latinoamericano. Okay. Y me dicen, oye, Rodrigo, tenemos... Porque yo ya había hecho este proyecto. Me dicen, oye, tenemos... un proyecto de una aseguradora que compró un supermercado y quieren saber si puedes hacer algo con esa data. Entonces yo le dije, pues dime qué tienen de tarjetas, su base de datos. Y la verdad es que lo tenían muy bien acomodado, entonces puede hacer varias cosas. Y uno de los gastos principales que tienen las aseguradoras, pero esto era de aseguradora de gastos médicos, por ejemplo, es todas las enfermedades relacionadas con la obesidad, diabetes, ataques al corazón, etc. Entonces... Yo lo que pude empezar a determinar, una es, yo podía decir si era una persona soltera o casada. Ajá. Y luego yo podía saber si la persona acababa de empezar a vivir con más gentes en base al tipo de compras que tenía y cómo cambiaba. Y luego, una de las cosas que te das cuenta es que cuando se hace una familia, o sea, el papá y la mamá empiezan a tener hijos, los hábitos de la mamá son los que se le pasan a los hijos. O sea, por ejemplo, yo tengo a un señor que siempre ha comprado... Familia tradicional. Eso que estás diciendo, carnal, lo puedo comprobar como no tienes idea y te lo he contado fuera de... Yo tengo unos primos que son Olvera Moreno y yo soy Moreno Olvera. Ya sé qué ejemplo vas a decir bien, cabrón. Y es increíble lo que estás diciendo porque... No sé si vaya por ahí, pero como mis primos son la mamada, la neta, pero son un desmadre. De hecho, Fer es amigo del buen Cavazos, que es amigo tuyo también, te lo puede combinar. Son la mamada, pero son desmadres porque mi tío, que es el hermano de mi mamá, que en paz descanse mi tío, es el que se iba a trabajar. Entonces a ellos los educó mi tía, que es la prima de mi papá. Estoy medio revolviendo, pero es la Moreno, que es el gen desmadroso. Sí. El Moreno es el gen desmadroso. El Moreno, que es en mi caso, mi papá es el desmadre. Acá, gen de bandido. Mi papá se iba a trabajar. Mi mamá nos educó, que es la del gen más de hacer las planas y ponerle fecha y margen a los libros. Forrar y todo el pedo. Fue la que nos educó. Entonces, los Moreno Olvera somos un poco menos desmadrosos. Con más hábitos de la mamá. Sí. Pero ellos son más desmadrosos, pero menos yugo. Y son combinaciones como igual. Estamos curtidos en lo mismo. Son, insisto, mis primos hermanos. Pero me doy cuenta cómo influyó muy distinto que mi mamá se quedara para educarnos a nosotros, siendo la Olvera, y su mamá, mi tía Marta, se quedara educándolos a ellos, que es la Moreno. Entonces cambian radicalmente... pues cuestiones estructurales casi. Y es lo que mencionas acá. La mamá es la que hereda los hábitos, ¿no? Sí, entonces... Y de consumo también. Es que sí. O sea, ella hace casi todos los consumos de qué vamos a consumir de comida en la casa. Entonces, lo que ella ya traía de tradiciones o hábitos de consumo alimenticios, ella lo trae a la casa. Entonces, para mí era medio irrelevante qué comía el papá. Porque es la mamá la que te determina. Tú puedes tener un papá bien saludable, pero si la mamá, o sea, la que se va a convertir en mamá, no tiene buenos hábitos, esos son los que se pasan. Entonces, ¿qué pasa? Se acaba de casar una pareja. La mamá tiene muy buenos hábitos de alimenticios. Entonces, cuando empiezan a llegar los bebés, yo los quiero atacar con publicidad de seguros médicos porque sé que no voy a tener problemas de diabetes, no voy a tener problemas de... Entonces va a ser un muy buen cliente por mucho tiempo. Pero sí, por ejemplo, si los dos papás están atascados de Doritos y de lo que sea, entonces... Y empiezan a llegar los hijos. Yo sé que ellos... O sea, ya estamos viendo diabetes tipo 2 o lo que sea a bien temprana edad. Y sobre todo, México tiene un problema de obesidad súper grande. No era aquí, diabetes. Pero de diabetes. Ajá. De diabetes es uno de la OCDE. Y entonces, lo que va a pasar es que eventualmente yo voy a tener que estar pagando la insulina por 20, 30 años. Sí. Entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo. Entonces, veo tus hábitos de consumo en el supermercado, alimenta mi estrategia de marketing y elimino... A cierta gente se lo enseño, a cierta gente no. Sí. Y entonces, bueno... Sí, no es que si llegues no te lo vendo. No. Tú eso iba a preguntar yo. Como quiera, sí sería un tema muy delicado el negarles un seguro por conocer sus hábitos. No es nada más no promocionar. Es no promocional. Pero tiene un efecto muy importante en la promoción. Claro, claro. Definitivo. Claro. Entonces... y ese, por ejemplo, el de China fue la primera... A mí no me importaba realmente lo que estaba haciendo. A mí me interesaba lo que era capaz de hacer el modelo. En el de los supermercados era lo mismo, pero sí una parte donde pues hablas con amigos de que estoy haciendo esto en el trabajo y no sé qué, y me decía, güey, pero ¿crees que está bien? O sea, ¿crees que está bien
Porque uno de los problemas, sobre todo en Latinoamérica, es que no hay una protección de datos del consumidor. Sí, definitivamente. ¿No? Hay en ciertos sentidos GDPR, la ley de California, etcétera, pero realmente muchas empresas agarran tus datos y vale madre, lo venden. Y no te van a perseguir legalmente. Y la verdad es que no nos damos cuenta en todas las maneras en las que nuestros datos lo usan. O sea, por ejemplo, también en marketing hay empresas que pagan a las apps que las mujeres usan para la menstruación, para llevar el ciclo. Sí. Esa información también se vende. Entonces... Muy cabrón. Entonces yo puedo hacer grupos de qué mujeres andan en este periodo que son más o sea, bueno, hay una propensidad mayor a comprar cierto tipo de productos y atacarla con esos productos en ese entonces. En esos días. En esos días. No, hombre, entonces, no mames. Es que sí, es una mamada. Ya sé a dónde ha llegado eso. Sí, porque si optimizas y te rinde más un 5%, un 10% de tu budget, estás hablando de cantidades de dinero. Y es que, o sea, sí, ya en macro es una mamada. Sí. Cuando tienes super apps donde no pagas o aplicaciones donde no pagas y la usas, realmente crear una app, por más simple que sea, te metes $100,000, $200,000. O sea, sí, más el mantenimiento. Ajá. O sea, sí, tienes que tener desarrolladores webs en Apple, que están en Android, en Kotlin y estás todo esto. Entonces, pues, tiene que tener algún dinero. Y entonces, como dicen, ¿no? El productor estuvo, lo que sea. Pero, pero no te das cuenta. Creo que pensamos muchas veces de que, me están siguiendo. El gobierno quiere saber qué pienso. De que, bueno, sí, pero también hay toda otra parte donde realmente te empiezan a meter en grupos y a aventarte publicidad. Claro, claro. Sí. Rods, te quiero preguntar algo nomás que no estoy seguro si lo puedes contar o no. Si no, no hay pedo. Pero pasaste una experiencia donde un compañero de trabajo te hace un chiste sobre ti y se empieza a escalar de una forma muy enferma. Chinga, eso ¿la puedes contar o no, güey? No digas que no lo puedes contar, güey. Me encantó la premisa de eso. Si no cortamos aquí. A ver, ¿en dónde fue eso, hermano? Desquítate aquí con esa mierda, güey. No. Es una gran historia, pero a lo mejor no se puede. Qué bandido. Pasamos a la siguiente. ¿Sabías o no? Mira, si nos lo ganamos, lo cuentas al final. Ok. Pero piénsalo durante... Sí. Pasemos